está encerrado. No es tranquilo porque es simplemente creo como presentado cuando decimos con el grupo Lewis, el P, el I. Ustedes tienen diagramada en la primera diapo, por eso les mandé a ver el PDF más temprano, que pedimos sin tele. Ahí tienen, por ejemplo, el grupo A, el HH, diagramado como un circulito con un palito, eso significa que son hidratos de carbono. ¿Sí? Así que el agua y el H están representados como un hidrato de carbono anclado a la membrana plasmática. Y el resto de los grupos, que son los que vamos a ver, aunque no todos, fíjense que está el grupo MNS, el KEL, ¿sí? Que lo que tienen en particular es que son proteínas que atraviesan la membrana plasmática una sola vez y que a su vez también tienen anclados algunos que otros hidratos de carbono, o sea que son glucoproteínas. Después tienen otro ejemplo ahí, el RH, el Diego y el KID, y al igual que el DAPFI, son otras proteínas. Nosotros ya lo vimos en el caso del RH, que atraviesan varias veces la membrana plasmática, ¿sí? Pero son proteínas que algunas de esas también tienen ancladas unos hidratos de carbono. Y la última, que no tiene ningún tipo de grupo sanguíneo representado ahí, es simplemente un grupo fosfolípido, ¿sí? Es una mezcla de líquido con hidrato de carbono y proteína. No se escucha mucho. Permiso, entonces, arranquemos con el sistema MNS, que ahí básicamente tienen representada la gran mayoría de los antígenos que están representados en este grupo sanguíneo. Si ustedes miran el esquemita de la diapositiva que viene, tienen representado una membrana de un glóbulo rojo, que tiene anclada la proteína, ¿sí? Es la glicoproteína o la otra opción que es la glicoforina. Eso es lo que les dice al principio, que el sistema MNS es un grupo basado en dos genes de glicoproteína. La glicoproteína A, representada por ese gen, y la B, ¿sí? Glicoproteína A y glicoproteína B ubicadas en el cromosoma 4, no importa. Hay 50 antígenos distintos en este sistema MNS, ¿sí? Que son variaciones de lo que acá le está representando, que son los 5 más importantes, que son el M, el N, el S. Hay un S minúscula que por ahí lo van a encontrar como S más chiquita con un guioncito arriba, ¿sí? Y el U. ¿Esto qué serían los Los 5 más importantes, y el resto son variaciones o polimorfismos dentro de estos. Son como 50 antígenos que están descritos, pero estos son los 5 principales, los que más tienen la... son antígenos? Son antígenos, sí. Están representados por MNS1, MNS2, MNS3, MNS4, MNS5. Y hay muchos más, ¿no? Pero estos son los que les está mencionando. Al igual que otros grupos sanguíneos, vemos que yo los estudio, los busco en los glóbulos rojos, porque es lo que yo tengo más accesible para estudiar, pero también están expresados en otro tipo celular, como endotelio, riñón, etc. Bien. Otra cosa que se ve, por ejemplo, en la imagen de la siguiente, es que
esta parte, ¿sí? Que está representada por estas letras, están ancladas a la glicoforina. ¿Sí? Yo tengo glicoforina A y glicoforina B. Los antígenos M y N están anclados a la glicoforina A. ¿Y eso rojo sería el glóbulo rojo? Esto sería el glóbulo rojo. Mientras que a la glicoforina B están ancladas las S, tanto la mayúscula como la más chiquita, y a su vez a la glicoforina B está unida la otra, que es la U. ¿Sí? Eso significa que estas suelen venir en bloque. Siempre que tengo S, tengo U. Como para que entiendan el esquemita que están viendo en la diapo siguiente. Otra cosa que les menciono acá es que estos fenotipos, tanto el M como el N, ¿sí? Son los más comunes. De hecho, hay una tablita chiquitita al lado que les pone la frecuencia de esos antígenos, ¿sí? El M y el N están representados entre un 72 al 78% de la población tiene esos antígenos, ¿sí? 72 más o menos al 78%, siempre hay variaciones según si son caucásicos, asiáticos, negros, ¿sí? Bien. Y si yo genero anticuerpos contra estos antígenos, no suelen tener mucha importancia clínica a nivel de reacciones post-transfusionales, ¿sí? O sea, si alguna vez yo recibo una transfusión sanguínea, yo no tengo ni el antígeno M ni el N, ¿sí? No los tengo y justo me dan una transfusión con alguien que sí lo tiene, entonces yo me voy a sensibilizar y en consecuencia voy a generar anticuerpos. En una segunda transfusión, si me vuelven a dar otro tipo de sangre que tiene los antígenos, yo ya tengo los anticuerpos preformados, no son anticuerpos tan relevantes en ese sentido. Una, quizás porque no se generan tan fácilmente, no son muy inmunogénicos, acuérdense que eso también fue muy importante, no son muy inmunogénicos, y creo que no están muy asociados a reacciones post-transfusionales. No pasa lo mismo con estos, ¿sí? Esos sí son importantes. ¿Con quiénes? Con los anticuerpos contra los antígenos S. ¿Sí? Ahí dice el antígeno S es relativamente común, el S mayúscula, y el más común de todos, que prácticamente lo tiene el 94% de la población, es el S minúscula, y el U lo tienen que tener prácticamente todos, porque el U viene o con el S mayúscula o con el S minúscula, ¿no? Y ahí van a ver que este está representado en el 99,9% de la población, o sea, casi el 100% de la población lo tiene. Así que si yo llego a ser el 1% de la población que no lo tiene, estamos medio complicados. ¿Y qué pasa con el SSU? O sea, ¿sí reaccionaba transfusionalmente? Sí, ese sí es relevante a nivel transfusional, los anticuerpos que se generan contra esos antígenos en particular, y pueden provocar, como dice ahí, reacciones transfusionales y enfermedad hemolítica de recién nacido. Entonces ahí estamos viendo que ya están apareciendo los otros grupos sanguíneos, también son importantes. Nosotros como que vimos estas cositas más relacionadas al RH, pero acá estamos viendo que puede pasar lo mismo con otros grupos sanguíneos. Y que la enfermedad hemolítica del recién nacido no corresponde solo a una incompatibilidad de RH, puede darse por muchas incompatibilidades en otros grupos sanguíneos. Ahora, hay un fenotipo súper raro, ¿sí? Que tiene una frecuencia poblacional del 0,064%, o sea, nadie, no sé, 2 personas, ¿sí? Que ahí se les pone que se llama fenotipo MK, ¿sí? Los que tienen ese fenotipo súper raro, los que tienen ese fenotipo súper raro tienen la característica de que no tienen ni glicoforina A ni glicoforina B. O sea que si yo no tengo glicoforina A ni glicoforina B, yo no voy a poder generar ni antígeno M, ni N, ni S, ni ese
chiquita, ni U ni nada, porque no se pueden anclar. Esos antígenos viven anclados a la glicoforina. Si no tengo glicoforina, no tengo nada del sistema Jiménez. Pero bueno, son casos muy específicos. Entonces, en ese caso sería... Tendría que buscar sangre con el mismo tipo de fenotipo en realidad, que son Rarísimo. rarísimos. Lo que les puse en la siguiente simplemente es una representación de cómo se puede hacer tranquilamente una tipificación, por ejemplo, en columna, o también lo podría hacer en tubo, ¿sí? Yo simplemente voy a tener un antisuero contra estos antígenos. Tendré un antisuero anti-M, un antisuero anti-N, un antisuero anti-S, anti-S chiquita, ¿sí? Entonces ahí lo que ven es el ejemplo de columna, ¿sí? Esta es una persona, por ejemplo, que es S mayúscula, S minúscula, que abajo, fíjense, no sé si lo llegan a ampliar la imagen, debajo de la S mayúscula dice MMS3 y debajo de la S chiquita dice MMS4, que era esto que yo les estaba mencionando. Y en ese caso, fíjense que da positivo. Es una tipificación directa, en este caso está representada en columnas. Y el tubito que tienen al lado, que es un tubito control, que lo único que tiene es glóbulos rojos sin ningún antisuero, ¿sí? Para ver que la columna funciona bien. ¿El tubito control? Sí, todo eso. Bien. Eso es como si estuvieses haciendo la tipificación directa del lago, donde vos tenés un antisuero. En la primera columna tenés un antisuero anti-S mayúscula. En la segunda columna tenés el antisuero anti-S minúscula. Y el tercero es una columna control, ¿sí? Para ver que la columna está filtrando bien, que todo pasa bien después de la centrifugación. Ahí no se le pone ningún antisuero de nada, está vacía la columna esa. Solo tienen los... Claro, solo los glóbulos rojos del paciente, ¿no? Por eso le colocaron los glóbulos rojos también, como se hacía con las técnicas de columna convencionales, ¿sí? Se da la reacción de aglutinación o no. Eso lo centrifugas y se queda ahí arriba, como es el caso de lo que está representado en esta tarjeta, significa que es positivo. Ese paciente tiene, en este caso de la imagen, el antígeno S mayúscula y el antígeno S minúscula. Y el tubito control da bien, porque ahí no tiene que suceder absolutamente nada. El tubito control tiene que dar negativo porque no tiene ningún antisuero. Entonces esos glóbulos rojos se alimentan hacia el fondo por O centrifugación. sea que se lo toman como positivo los dos. En este caso sí. Porque yo lo veo como en el medio, en las otras figuras anteriores se lo veía bien arriba. No, vos fíjate que ahí el gel tiene como un límite. Aquí. Ustedes tienen... Se ve una cosa ahí y después se ve una marca medio más transparente a esta altura. Pónganles la muestra acá. Acuérdense que cuando nosotros vimos, y yo les puse la imagen de las columnas de se ve interpretación. más claro, pero en el otro se ve más como... Sí, ahí se ve más bonito, pero acuérdense que cuando nosotros vimos aglutinación en columna, yo les puse una imagen en blanco y negro de los distintos grados de aglutinación. Acuérdense que en tubo yo podía ver 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, 1 cruz, ¿sí? Según el alelillado, qué tan condensado se veía en tubo. En la columna se aplica lo mismo. Yo puedo ver bien marcado arriba, que no baja absolutamente nada, eso serían 4 cruces, ¿sí? Y cuando dan estos patrones así como más disgregado hacia abajo, es porque tiene una aglutinación un poco más débil, será un 3 cruces, un 2 cruz, 1 cruz, ¿sí? Pero si no llega al fondo, es positivo. ¿Ah? Yo hasta incluso quizás lo puedo llegar a ver por acá, ya casi abajo, ¿está? Pero esto quizás es una cruz. El negativo es el botón, como se ve en el control, que está a lo último. Pero bueno, ahí nos quitamos un poco las dudas de las columnas. En las columnas, acuérdense que yo también puedo ver grado de aglutinación, ¿sí? 4, 3, 2, 1 cruz. No es siempre, yo les doy como el ejemplo, queda ahí arriba atrapado, ¿tá? Pero puedo tener algo más gradual. Bien, eso con respecto al sistema MNS, ¿sí? Es importante, tiene su relevancia, uno de los antígenos del MNS.
porque pueden estar implicados en regiones institucionales y en recién nacido, en especial los anticuerpos anti-S. Y estos son los antígenos más representativos, aunque hay más, estos son los 5 más representativos clínicos. Bien. Luego tenemos el GEL. Ustedes lo pueden llegar a encontrar como GEL y para qué, ¿sí? Aunque vamos a ver los dos casos. Se fueron para qué. Hay otros que se llaman para qué. Según el orden en que se fueron encontrando, ¿sí? Primero se descubrió el QEL, que se lo simboliza con la K mayúscula. Acá, porque no se ve mucho en la diapo, yo lo puse como en negrita, la K mayúscula. Ese es el QEL, ¿sí? Y luego tengo una K minúscula, ¿sí? Que ese se lo conoce como celano o siliano, ¿sí? No sé bien dónde fue descubierto, así que no sé si es celiano, quiliano, quelano, ¿sí? No sé bien cómo es la pronunciación. Pero fíjense que el QEL, ahí les está diciendo que está representado en menos del 9% de la población, a diferencia del quelano, que está en más del 90% de la población. ¿Verdad? Ambos genes son codominantes, así que yo puedo tener ambos, 2 copias de uno, ¿sí? Estos antígenos, al igual que los otros, me olvidé de mencionarlo, el MNS y el QEL, ya se comienzan a desarrollar en el embrión, ¿sí? Ya el niño nace con estos antígenos expresados, ¿tá? Fíjense que yo no podría tener enfermedad hemolítica de recién nacido con incompatibilidad MNS si no estuviese ya expresado en el embrión, ¿sí? Muy importante del QEL, y que acá se los dice, es que el antígeno del QEL, y la mayúscula, es muy inmunogénico. Es el que le sigue en inmunogenicidad al antígeno D del RH. Vieron que yo les dije que el antígeno D del RH es el más inmunogénico de todos, ¿sí? El que le sigue es el QEL. El antígeno K del QEL. Otros que después se fueron descubriendo como antígenos dentro del grupo QEL son el KPA, KPB y otros que no sé sinceramente por qué en lugar de seguirlos con las letras K los han llamado JSA y JSB. Pero bueno, ¿qué es eso? Son más antígenos dentro del grupo G. ¿Sí? Tengo la K mayúscula, la K minúscula, que fueron los 2 primeros que se descubrieron. Y después fueron apareciendo el antígeno KPA, el KPB, el JSA y el JSB. Todos estos son variantes son distintos antígenos dentro del G. ¿Solo de qué? Del K. Todo esto se llama sistema K. ¿Sí? De todo el sistema K. El que tiene el nombrecito que le da el grupo al sistema es el primero que se descubrió, que es el K. Y todo eso del KPA, KPB, JSA. También son del sistema K. Pero no serían del sellano o están. No, el sellano es otro. Ajá. Otro antígeno. Entonces, Dentro del sería sistema. como un subgrupo dentro del grupo que son los antígenos. Claro, son los antígenos dentro del sistema. ¿Viste cuando vimos el sistema RH que teníamos el D, el C, el C minúscula, el E y el E? Bueno, esto sería lo mismo, este es el sistema que, y dentro de ese sistema tenés un montón de antígenos distintos. La diferencia está en que justo le conservaron el nombre a este grupo en base al primero que se descubrió, que fue la K mayúscula o grupo QEL. Sí, porque está en inglés, digo.
Sí, no me acuerdo si es el que lo descubrió o el nombre de la paciente en que descubrieron estos anticuerpos anti-Kell. Ahí viene de un apellido, el Kell. Los antígenos, estos, como dice, suelen estar en el feto ya desde la 10ª semana de gestación. Y son muy importantes porque están muy implicados en enfermedad hemolítica del recién nacido, lo que puede provocar anemias severas y muerte fetal en algunos casos, ¿sí? O sea que es la incompatibilidad de este grupo entre la madre y el bebé, y si llega a generar ella anticuerpos contra él, puede causar una enfermedad hemolítica del recién nacido bastante complicada. Así que es importante. Ahí tienen una imagencita, ¿sí? Después de la primera diapo del Kell, en el que les dice que esta proteína del Kell está unida por puente disulfuro a otras glucoproteínas. Ahí tienen representado, ¿sí? Una capa lipídica, acá tienen una proteína X, ¿sí? Y esta que atraviesa así, que es la larga, que hace todo eso ahí, esta es la del Kell. ¿Está? La característica que tiene es que está anclada por un puente disulfuro a otra proteína. ¿Sí? Si bien ella solita atraviesa la membrana plasmática, está a su vez anclada a otra proteína a través de un puente disulfuro. De ahí que les menciona que los antígenos del grupo Kell son sensibles al tratamiento con reactivos como 2-mercaptoetanol y DTT. Estos tipos de reactivos, como el beta-mercaptoetanol, el que ahí lo pone como 2M, ¿sí? Lo puse como 2M, después lo vamos a volver a ver el beta-mercapto. ¿Cómo se llama? El mercaptoetanol. ¿Qué significa que son sensibles al tratamiento con...? El mercaptoetanol y el DTT lo que hacen es romper puentes disulfuro. Ah, o sea que si le da de eso al paciente... Sí, o si la muestra algo, vos trataste con DTT, usaste DTT o mercaptoetanol, ¿sí? Vas a estar rompiendo este puente disulfuro y podés perder el grupo Kell. ¿Y qué pasa si perdes el grupo Kell? No lo vas a poder ver. Ah. ¿No? Pero el tratamiento es para la madre, ¿que no? ¿O para el... No, estos tratamientos del mercaptoetanol y el DTT se hacen in vitro. ¿Sí? El asunto es que se usan mucho en sueros cuando yo quiero eliminar IgM. Por eso les digo que lo vamos a ver un poquito la aplicación en inmuno. Nosotros en inmuno vamos a tener que usar mercaptoetanol para eliminar IgM como una interferencia cuando veamos High-Chagas. ¿Sí? Cuando veamos High-Chagas, ahí lo vamos a ver, vamos a entender un poquito cómo funciona el DTT, para qué lo uso. ¿Sí? Si yo, no sé, quise eliminar IgM en una muestra de suero de un paciente y después lo mezclé con un glóbulo rojo que tiene el grupo Kell, ya el DTT o el mercaptoetanol que yo le puse a ese suero me puede llegar a alterar, ¿sí?, el grupo Kell que está expresado en el glóbulo rojo. Entonces tengo que tener cuidado que cuando yo quiera buscar grupo Kell, tengo que buscar de no usar nada que haya sido tratado ni con DTT ni con mercaptoetanol. Esta es la única cosa que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con Kell. Pero ahí también dice que se suele usar para diferenciarlo a Sí. IgM de IgG. Claro, porque el DTT se usa para diferenciar IgM y IgG. Por eso, si yo usé, no sé, tengo un suero de un paciente, quiero saber si tiene anticuerpos anti-Kell, ¿sí? Pero yo, no sé, por X motivo quise tratar mi muestra y la traté con DTT o mercaptoetanol porque me quería sacar las IgM del medio. No me interesan las IgM, las quiero romper, me interfieren, a mí me interesaba la IgG nada más, ¿no? Y yo sé que el mercaptoetanol y el DTT me eliminan la IgM. Entonces yo traté ese suero, lo traté con mercaptoetanol, y ahora uso ese suero. ¿Cuál elimina? ¿La IgG? La IgM. Ah, La IgM, ustedes acuérdense
que tenían las 5, no es solo un pentámero, sino que acuérdense que todo esto está unido por puentes disulfuro. ¿Sí? La IgM, todas sus subunidades están unidas por puentes disulfuro. Entonces, si yo a la IgM la trato con DTT o mercaptoetanol, la rompo, se me va. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una muestra que por X motivo me interfiere la IgM y yo trato ese suero con DTT o mercaptoetanol para sacarla del medio, ¿sí? Y después uso ese suero tratado, que el DTT y el mercapto sigue ahí en el suero, y lo pongo en contacto con glóbulos rojos donde yo estoy buscando el KEL, ahí es donde estoy en problemas, porque el suero se sigue teniendo DTT, el DTT se va a entrar en contacto con los glóbulos rojos que tienen grupo KEL y lo voy a estar eliminando. Por eso lo pone abajo como ejemplo, ¿sí? Que yo el DTT a veces lo puedo usar para eliminar IgM, y si yo usé eso y lo mezclé con los glóbulos rojos que tienen grupo KEL, los voy a perder. De ahí viene la advertencia. Yo no tengo que en ningún momento, si estoy estudiando KEL, usar algo que tenga DTT o mercaptoetanol. Bien. Después les comenta que el sistema KEL, tanto los anti-KEL y los antiquelanos son IgG y son principalmente en respuestas a transfusiones o embarazos, ¿sí? Lo que venimos viendo que pasan con las proteínas. No, yo no tengo anticuerpos de antemano, yo tuve que haber tenido un evento sensibilizante previamente, ya sea un embarazo, una transfusión previa, y si ahí entré en contacto con ese antígeno extraño, yo voy a generar los anticuerpos. ¿Ah? Son muy significativos los anticuerpos contra el grupo KEL porque producen reacción hemolítica transfusional severa. Y hay un fenotipo también raro acá. Así como teníamos el MK en el MNS, acá tenemos el fenotipo K o K0, ¿sí? Que es nulo, no tiene ningún antígeno del KEL, del paraKEL, nada, y prácticamente generarían anticuerpos contra todos los antígenos del sistema KEL. O sea que solamente pueden recibir del K Solamente de otro. y otro K0. Exacto. Es como el Bombay del agua y igual que otro. Claro, igual que el MK del MNS, acá tenés el... ¿Está? Pero son muy raros, muy raros. Ahí hay un parrafito que le dice, si un paciente desarrolla anti-K minúscula, sí, distingan eso porque por ahí no se distingue si es una K mayúscula o una K minúscula, ¿sí? El quelano era el que estaba representado en más del 90% de la población, ¿sí? O sea que es muy común, prácticamente lo tenemos casi todos. O sea que los pocos desafortunados que no lo tienen, ¿sí? Ese 10%, quizás menos del 10%, pueden desarrollar anticuerpos antiquelano. Entonces es muy difícil encontrarle a esos pacientes, quizás... Dice, ¿qué significa eso? ¿Qué cosa? ¿Los antiquelanos? No, la inicial esa profe que dice EHR. Enfermedad hemolítica. Enfermedad hemolítica del recién nacido. Es muy largo para escribir. Siempre que vean EHRN es enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces ahí prácticamente lo que está diciendo, el grupo quelano es tan común en la población que aquellas personas que son quelano negativo, ¿sí? Son raras. Y son las que son capaces de producir anticuerpos antiquelano. Entonces va a ser difícil encontrarles quizás a alguien compatible. Una vez que hacen anticuerpos antiquelano, va a ser muy difícil encontrarles a alguien con quien transfundir. No tanto como este, pero igual.
Bueno, ahí tenían representadas también las columnitas de G, ¿no? Yo también les puedo hacer la tipificación en columna o en tubo, como les expliqué con el sistema MNS, lo mismo se puede hacer con cualquiera de los antígenos del sistema G. ¿No? Bien. El grupo DAFI. Este tiene menos antígenos. El FIA y el FIB. Esos son los dos genes para el grupo DAFI. Entonces yo puedo tener personas que son, vieron que ahí tiene una tablita que dice FI, A positivo, B positivo, puede ser FI, A positivo, B negativo, o un FI, A negativo, B positivo, ¿sí? Según cómo se ve, porque también son dominantes, van a tener el FIA o el antígeno B del DAFI. Y el que es muy raro es el que es solo FI, que corresponde al FI que no tiene ni el A ni el B. ¿Sí? Es el FI peladito. Que como les dice ahí, el gen FI, que corresponde al fenotipo que no tiene ni el A ni el B, es raro, es recesivo, ¿ah? Y es raro en la población caucásica. Es más común en la población africana y tiene su razón de ser. Porque el Plasmodium vivax y el Plasmodium knowlesi, que son los agentes causales de la malaria, se unen al grupo DAFI. Entonces la forma que tienen para ingresar e invadir los glóbulos rojos del Plasmodium es a través de su unión al grupo DAFI. Ya sea la malaria tipo afecta. La malaria. Ese A ese raro tipo de FI. persona que tiene ese... Claro, la malaria te infecta gracias a que el Plasmodium encuentra su target en el grupo DAFI. Tanto en el DAFI A o en el B, en cualquiera de estos, se va a unir al grupo DAFI e invade el glóbulo rojo. Y en ese que es FI solito. Y este que no lo tiene, porque no tiene ni A ni B, no se puede unir. Entonces se les Fue como una selección natural, digamos, que pasó en África, ¿sí? A las personas que viven ahí, tienen más contacto y se van a contagiar de malaria, les conviene no tener el receptor para que se una el Plasmodium. Entonces, en ellos es más común este fenotipo. Es como una adaptación que tomó por vivir en esas zonas, ¿no? Entonces, en caucásicos, esto es raro, porque en caucásicos no hay, por la región en la que estamos, en la que vivimos, no sé, en Noruega, no van a encontrar malaria, ¿no? Pongámosle. Pero en África sí, este es más común. Tiene que ver un poco con esa adaptación al medio que surgió, ¿sí? Que, bueno, hubo como una selección natural. Así que este fenotipo recesivo, que no tiene ni el A ni el B, es más común en población africana. Fíjense cómo está representado en el 68% de la población negra y es súper raro en los caucásicos. Sí. Pero bueno, les sirvió, lo necesitaban. Necesitaban eso. Bien. Acá, importante,
¿sí? Los antígenos GAFI son destruidos por las enzimas y se deterioran en un periodo corto de tiempo en suspensiones celulares preparadas con solución de Lis o solución salina. ¿Cuándo se destruye? Cuando están en solución de Lis o con solución salina. Así que, ¿qué significa? Si yo voy a estudiar el grupo GAFI, no puedo usar solución de Lis, ¿sí? Porque la voy a destruir. Y la tengo que estudiar relativamente rápido, porque incluso si la diluyo en solución salina, también se me va a terminar yendo el grupo GAFI. Así que es algo que yo lo voy a mantener en su matriz la mayor cantidad de tiempo posible y lo voy a trabajar lo más rápido posible también y nunca con solución de Lis. El por qué te lo debo porque no tengo la estructura en sí. No sé qué le hace, por ejemplo, la solución de Lis, que no es nada más que una solución que cambia la fuerza iónica. Y la solución salina también tiene que ver algo con la fuerza iónica, ¿no? Estos anticuerpos también son importantes en reacciones transfusionales y enfermedad hemolítica del recién nacido. Hasta ahora estamos viendo que todos los que vemos son importantes en reacciones transfusionales y en enfermedad hemolítica del recién nacido. Ya vamos a terminar. Bien, grupo KIT. El grupo KIT también tiene dos antígenos, JK y el JKB. Ya estos últimos son como un poquito más sencillos. Igual que el anterior, ahí los tienen representados, como que yo puedo tener JK, A positivo, B positivo, o JK, A positivo, B negativo, JK, A negativo, B positivo, y hay otro que es el JK, que es A negativo, B negativo, ¿sí? Que ese se tiene que heredar de forma homocigota recesiva, que es raro. Siempre fíjense que los que no tienen la expresión de o que son homocigotas recesivos son los raros. También son importantes en reacciones transfusionales. No es necesario que sepan el cromosoma 10, cromosoma 4, cromosoma 1, ¿sí? Pero fíjense que todos los grupos están expresados en diferentes lugares, ¿no? Las herencias son independientes. Yo voy a tener expresado un montón de grupos sanguíneos. Y no sé qué es lo que yo voy a ver. Profe, el DUFI, el raro ese que era FI solito, también se heredaba de forma homocigota recesiva. Sí, son homocigotas recesivas. Y este del KIT también es homocigota recesivo, ¿no? ¿Ese que es el lo que puso yo abajo? Yo por ejemplo, este es el homocigota raro que no expresa ni el A ni el B, ¿sí? O sea, estos son los genes que a su vez son los antígenos más importantes del grupo KIT. Yo puedo heredar, por ejemplo, el gen JKA de mamá y el JKB de papá. Entonces yo voy a tener como resultado expresado JK, A y B. ¿Sí? Por ejemplo, pude haber heredado el JKA y el JKA, ¿sí? Mamá, papá. Entonces yo voy a hacer JK, A, B negativo. ¿Sí? No tengo el B, pero tengo el A, en este caso B. Lo mismo pasaría con el B, si yo lo heredara como B y B, sería JK, A negativo,
B positivo. ¿Tá? Y luego está este que se lee de forma recesiva, que es solo JK, sin estas siglas del A y el B, ¿sí? Que por eso da A negativo, B negativo. La misma lógica se aplica con el DAFI, ¿sí? Con el FIA y el FIB. Es un lío de antígenos, todos suenan muy parecidos. ¿Sí? Y estos sí son raros. Y es así, JK. O sea, lo tenés como JK, ¿sí? Pero el fenotipo JK heredado, o sea, este JK A negativo, B negativo, viene de que tenés la doble dosis de JK. Claro. Tenés que heredarlo de forma homozigótica, tenés que heredar ese JK de mamá y el JK de papá para tener A negativo, B negativo. Y si los dos tienen A, sería B A negativo, A positivo, B negativo. B negativo. Si los dos tienen el B, es A negativo, B positivo. Y todo esto viene en realidad para lo que vamos a ver la clase que viene, que son anticuerpos irregulares. ¿Sí? Que ahí les dice la definición de anticuerpos irregulares. Son anticuerpos formados en el paciente que carece de cierto antígeno y es expuesto a este, por lo que el cuerpo reacciona formando aglutininas, la famosa aloinmunización. ¿Sí? Para ese antígeno extraño, que en una segunda oportunidad, al estar en contacto con ese mismo antígeno, genera una respuesta inmunitaria causando las famosas reacciones post-transfusionales o también las enfermedades hemolíticas de recesión masiva. Pero es lo que vengo mencionando de antemano. Yo necesito un contacto previo con el antígeno, necesito un evento sensibilizante, sea porque ya tuve una transfusión anterior o en el caso de las mujeres, algún embarazo, ¿sí? Con incompatibilidad sanguínea entre la madre y el padre. Y ahí les aparece que estos anticuerpos que vamos a estudiar, vamos a ver cómo se hace el estudio de estos anticuerpos irregulares la clase que viene, son principalmente de isotipo IgG, ¿sí? Porque son muchos que los mencionamos acá y vimos que son estructuras proteicas o glucoproteínas. Estos anticuerpos son de isotipo IgG, tienen mucha importancia clínica, ya vimos que son importantes clínicamente y pueden estar dirigidos, por ejemplo, contra todos los grupos que están ahí. RH, MNS, DAPI, Luterans y otros más que no hemos visto, quizás vimos, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver la clase que viene y por eso les digo que es importante que hayan entendido la CUMS, porque ya acá les está diciendo que son IgG, así que voy a tener que ayudar con la CUMS para poder ver estos anticuerpos si es que los dicen, para buscarlos y estudiarlos. Así que eso es todo.